Mi nombre es Jonathan Calle. Tengo regalo de pastorear esta comunidad hace ya, llevamos casi para 8 años. Ahorita en julio de este año, 8 años pastoreando esta iglesia. Espero que se sientan y ya hayan sentido un poquito el sabor de casa con los buñuelos y las empanadas y todo eso. Eso es parte de algo que queremos transmitirles, que no es solamente un lugar donde venimos a recibir, es un lugar donde somos familia, compartimos a nuestras vidas, experiencias, nos ayudamos a crecer juntos. Así que bienvenidos, espero que se sientan en casa. Por eso estamos en una serie en el Antiguo Testamento, una serie de los profetas menores. Entonces tenemos profetas más corticos que aparecen antes de que llegues al Nuevo Testamento. Y estás llegando en este momento a casi el final, nos faltan 3 profetas por exponer. Entonces, para que te ubiques un poquitico de qué vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero bueno, quiero arrancar hablando de las prioridades en la vida. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las prioridades se notan. Lo que uno prioriza en la vida se le nota. Yo particularmente soy como me considero una persona muy observadora. Ahora ya todo el mundo le va a dar miedo cuando me vea. Me detengo en un centro comercial o en el balcón o en la calle y me gusta observar la gente. Me gusta ver cómo se comunican, cómo se comportan, cómo se visten y analizar. Una vez dice que la antropología debió haber sido como mi carrera. Me gusta mucho eso, como comprender el ser humano. Y claro, en las formas en las que la gente se expresa, sea físicamente o virtualmente, a través de redes sociales también, uno ve que es prioritario en la vida de alguien. ¿Sí? Ahora, ciertamente es un juicio sesgado o parcial, porque tú no tienes todo el cuadro, solamente te puedes hacer una primera impresión. Por ejemplo, yo pensaba, si alguien que me observe a mí, verá que, por ejemplo, todos mis morrales son de cueros verdes. ¿Sí? ¿Qué es eso? Ninguno lo he comprado yo. De hecho, eso es una muestra del aprecio de la iglesia hacia mí, porque ellos son la iglesia. Muchos de ustedes los que me han traído cosas así. O los aparatos que tengo, también, ninguno lo he comprado. Todos han sido regalos, especialmente el pastor Tim, que se nos adoptó. Dijo, mira, utiliza esto. Entonces, pero no podría tener un juicio sesgado si de pronto lo ve alguien. Pero ciertamente uno lee las personas y entiende que es prioridad. Hay 3 formas en que básicamente uno podría identificar las prioridades de la gente y de todos nosotros. Una es cómo utiliza su tiempo, especialmente el tiempo que no están laborando o estudiando, es decir, su tiempo libre. Porque eso muestra que es importante en su corazón. ¿Sí? Cómo utiliza sus talentos, las capacidades que Dios dio, y para qué las usa. Y también cómo utiliza sus tesoros, es decir, cómo administra el dinero. Porque en verdad, como pastor que he tenido la oportunidad de ver muchísimos presupuestos de muchos lugares, porque muchas de las consejerías matrimoniales terminan allá. No, que esta tensión y no sé qué, yo, venga, mire, pues que lo que está pasando. Ok. ¿Ustedes creen que un presupuesto de casa muestra las prioridades de nuestro corazón? Total. Prioridades. Les quiero hablar de prioridades porque el profeta de hoy es un profeta que va a llamar al pueblo a poner las prioridades en orden. Porque así como nosotros, la gente a nuestro alrededor, mostramos que es prioritario en nuestra vida por la forma en que nos comportamos, por el tiempo, cómo administramos el tiempo, nuestros tesoros, nuestros talentos, también para el pueblo de Dios había algo en particular que mostraba dónde estaba la prioridad de sus vidas. Y esa es básicamente la denuncia, pero también la invitación que nos va a hacer el profeta Ageo.
que va a ayudarnos a poner las prioridades en orden, priorizando a Dios, su reino y su justicia. Esa va a ser nuestra predicación del día de hoy. Entonces, si oramos, le pedimos al Señor que por favor nos ayude a entender, aplicar y atender el llamado que hay detrás de este texto para nosotros. ¿Vale? Señor, cuando hablamos de prioridades, yo creo que la mayoría de nosotros admite, sin ni siquiera entrar a estudiar este texto, que tú no eres una prioridad. A veces lo decimos, pero nada más en nuestra vida lo dice. Así que quiero pedirte que por favor tú prepares nuestro corazón, porque hay aquí en este texto un Dios que llama y reclama el primer lugar en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia del Señor, nuestras agendas, nuestro tiempo, nuestros recursos. Hay un Dios que nos recuerda hoy que el primer mandamiento es amarte sobre todas las cosas. Admitimos nuestro pecado y nos presentamos conscientes de que necesitamos escuchar esta palabra para nosotros hoy. Pero Señor, tú nos conoces y sabes lo maleables e inconstantes que solemos ser. Por eso te pedimos también ayuda a ti, sálvanos de nosotros mismos. Inclina nuestro corazón hacia ti, como decía el salmista, para que cada vez más, al menos un poquito más hoy, sea evidente, no solamente por nuestras palabras, sino por nuestra vida integral, que tú eres primero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos al profeta Ageo. Búsquenlo ahí en sus Biblias, lo hemos puesto en la presentación. Como les dije, vamos a dividir esta predicación en tres partes. Vamos a priorizar el reino de Dios, vamos a priorizar la justicia y vamos a priorizar la recompensa de Dios. Entonces, como es tan cortico, yo creo que nos va a dar para leerlo todo por completo, cosa que no va a pasar cuando la otra semana veamos Zacarías, que es grandísimo. Entonces arranquemos hoy con los asuntos introductorios como el contexto del libro, que aparece básicamente en el primer versículo. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Nos mete el profeta primero siempre en el contexto. ¿Quién es y a quién está escribiendo? El profeta Ageo aparece en el libro de Esdras, citado junto a Zacarías, porque ambos son profetas contemporáneos. Él es el que le está hablando, y le está hablando particularmente al pueblo, al remanente que se volvió del exilio en Babilonia. Para quienes de pronto no han estado en la película, aquí entran en la mitad. Dios estaba advirtiendo a lo largo de años al pueblo de no arrepentirse y enderezar sus caminos, y él iba a traer un juicio sobre él. Ya había hecho varias disciplinas, pero Dios dijo: si esto continúa, vendrá un juicio sobre ustedes, y voy a levantar un imperio que va a cogerlos y se los va a llevar desde su tierra. Y eso evidentemente pasó cuando Nabucodonosor llega en una serie como de 3 conquistas. Se lleva al pueblo de Jerusalén, del reino del sur, se lo lleva y lo exilia en Babilonia. ¿Por cuántos años? 70 años. Resulta que Ageo es el primero de los profetas post-exilio.
Es decir, es el primer profeta que aparece después de que ya pasó la gran disciplina del Señor de 70 años. Entonces es muy importante dentro del contexto porque las reprensiones tienen más peso. Uno diría como que el escarmiento va a servir. Y este libro nos va a mostrar si sirvió o no. Entonces, tanto Ageo como Zacarías predican y hacen su ministerio en esa etapa cuando ya ellos volvieron a Jerusalén. Ahora, ¿cuándo y dónde? Ese recuento histórico es muy importante porque Ageo inicia su predicación más o menos en el 520 a.C., que era cuando estaba el rey Darío. ¿Qué pasaba en ese momento? Resulta que cuando Ageo comienza a predicar, ya han pasado 2 años desde que el pueblo se volvió de Babilonia hasta Jerusalén. Ellos ya habían empezado a construir no solamente la ciudad y las murallas, sino también el templo, porque el gran rey Ciro de Persia, que fue el que destronó a los babilonios, les permitió que volvieran otra vez a sus ciudades y reconstruyeran el templo. Ahora, en ese momento específico, ellos arrancan muy animados, pero los pueblos de alrededor empiezan a sentir celos, envidia, quieren participar, los judíos no los dejan, y entonces se ponen a hacer 2 cosas: a atemorizarlos y a desanimarlos. Envían una carta al rey de Artajerjes en ese entonces, y Artajerjes dice: me hacen el favor y para esa construcción. Entonces, después de 2 años de hacer construcción, la construcción para. Entonces regresaron. 2 años construyen. Y durante 16 años nadie toca el templo. Nadie. Después de esos 16 años es que Dios levanta a Ageo y a Zacarías para predicarle lo que vamos a escuchar el día de hoy. ¿Listo? Es muy importante ese contexto. Son 16 años donde nadie ha tocado para nada el templo. Y aquí arranca el ministerio de Ageo. ¿Qué es lo que le está pidiendo? ¿Por qué y para qué? Habla particularmente para volver a despertar dentro del pueblo del Señor un interés por la casa del Señor y por la adoración al Señor. Eso es en últimas como el propósito detrás de este gran libro, que pongan otra vez a Dios como una prioridad en su adoración y en sus vidas. Así que vamos a arrancar ahorita con estas 3 prioridades que escondemos. Vamos a priorizar el reino de Dios, vamos a priorizar la justicia y vamos a priorizar las promesas. Vamos a leer, vean por favor conmigo, versículo 2 en adelante. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero no se calientan. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade leer y yo sea glorificado. Dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a la casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa, que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Lo primero que aparece aquí es la exhortación del Señor. ¿Se dieron cuenta? Dios levanta particularmente en una época crucial, porque el 6º mes era el mes en donde empezaba el tema de la cosecha de los árboles frutales.
De hecho, el primer día de ese mes era un día feriado, porque era el día de Luna Nueva. Así que parece que esta primera profecía que Ageo relata está en medio de una gran multitud de personas. Él está exhortando directamente a dos personas, a Zorobabel y a Josué. Y les está llamando la atención de una manera como a algo particular, porque les hace preguntas. ¿Cuál es la pregunta que Dios les hace? ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Y uno se pone a pensar como que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Ageo narra aquí? ¿Cuál es la acusación de Dios? Resulta que el pueblo había, recuerden, parado de edificar el templo. ¿Por qué? Por temor. Les habían dado el edicto de que no se debía hacer. Y entonces, ¿en qué se volvió la prioridad? ¿Qué es lo que aparece que sí se ha edificado? Las casas. El término que utiliza Ageo es las casas artesonadas. Por eso en algunas de sus Biblias dice sus casas lujosas, porque es el mismo término que utiliza para describir el gran templo de Salomón, que era artesonado, es decir, tenía mucho lujo. Así estaban sus casas. Pero lo curioso es que el pueblo está diciendo es que todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Y uno se pone a preguntar como que, venid, ¿por qué será que ellos están diciendo que no es tiempo de edificar la casa del Señor? Uno, ya habían pasado 16 años después del edicto. Sin embargo, eso era un mandato del Señor. El templo, ¿qué significaba para el pueblo? ¿Recuerdan qué significaba el templo? Donde vivía Dios. Excelente, así es. El templo era el lugar donde residía físicamente la presencia de Dios, que llenaba la gloria, su presencia, y llenaba el templo. Porque era tan importante que el templo fuera tan bonito y tan lleno de lujo. Porque en ese tiempo, para los pueblos alrededor, ellos veían de alguna manera dónde estaba el corazón de este pueblo. Recuerden, donde están tus tesoros, allí estará que también tu corazón. Y cuando el templo estaba lleno de tesoros, por todas partes, ¿qué mostraba? ¿De dónde estaba el corazón de este pueblo? Ahí. Que Dios era una prioridad. Sin embargo, 16 años después, el templo está tirado. Literalmente el término que utiliza es desolada, como que quedó a medias. Y ellos estaban tranquilos, 16 años viviendo así tranquilos. Entonces llaman al Señor a orden a este pueblo, pero la forma en que lo hace es muy particular, y eso de pronto sé que ha generado algunas preguntas entre nosotros esta semana mientras estudiábamos. Porque Dios les exhorta en el versículo 5 diciéndoles: consideren bien sus caminos. Literalmente el texto está diciendo: examinen, miren, revisen los caminos de su corazón. Literalmente el hebreo están esas tres palabras: examinen los caminos de su corazón. Así que, en últimas, no es solamente lo que están haciendo o dejando de hacer. Es que esa problemática viene de algo que está pasando aquí. Esas prioridades trocadas empezaron a pasar aquí. Y simplemente se manifestaron y se hicieron evidentes. Que Dios no tenía ya el primer lugar, sino que algo más, porque siempre eran que es primero, algo más tomó ese lugar. Así que este pueblo, Dios les llama al orden y le dice: consideren bien sus caminos. Es una invitación a reflexionen. Pero la reflexión está acompañada de una exhortación muy fuerte. Porque les dije que miren lo que está pasando. Ustedes siembran, pero no recogen. Cuando comen y toman, no se sacian. Cuando llega el salario, se les va como en bolsillo roto. Yo sé que algunos sienten eso como con la quincena, ¿cierto? Como por bolsillo roto, que la plata no rinde. De hecho, se visten y no se calientan. Y vuelve a decir el Señor, versículo 7, consideren bien los caminos de su corazón. Y les invita
vayan al bosque, traigan madera, reedifiquen mi templo, y aquí está la razón por la cual Dios está llamándonos a hacerlo, para que yo me agrade de Él y sea glorificado. En últimas, ese templo, con su belleza y su esplendor, mostraba no solamente el lugar que tenía el Señor, sino al Dios que habitaba en Él, para que yo sea glorificado. Y vuelve el Señor con la misma reprensión que hace posteriormente. Ustedes esperan mucho y reciben poco. Y aún lo que ustedes traen a la casa, y aquí es lo más complejo de la cosa, porque ellos sí cosechaban. Y lo poquito que lograban cosechar lo llevaban a la casa, y Dios dice, yo lo aviento. Y después más adelante les dice otra vez, yo llamé la sequía, yo fui, yo retuve el rocío. Él mismo es el que ha cerrado la bendición para este pueblo. ¿Por qué? Y la pregunta la hace él mismo. ¿Por qué? Porque mi casa está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Y esto levanta muchas preguntas. Es decir, la situación de escasez que en esta época de cosecha estaba viviendo el pueblo, no sé si algunos han tenido contacto con el campo, pero claro, se siembra mucho y uno calcula más o menos cuánto va a tener con cada siembra. Y cuando empieza la cosecha se ve, no dio casi. ¿Qué pasó? Y allí aparece justamente en ese momento, en esa festividad, la voz de Dios diciéndoles, consideren bien lo que están viendo. Ustedes se dan cuenta que la plata no les rinde, lo que hacen no prospera. Y Dios les lanza la pregunta, ¿saben por qué? Porque yo he dejado de tener el primer lugar. Por eso. Y la pregunta que yo sé que muchos tienen aquí, Pastor, pero eso no daría como el tema de la teología de la prosperidad, que le damos a Dios para que nos vaya bien. ¿Cierto? Porque eso es básicamente lo que muchas iglesias predican. Trae tus diezmos, trae tus ofrendas para que Dios te bendiga. Y muchos, en últimas, han tenido esa práctica de la generosidad y de dar, más por un intercambio, una inversión, que como un acto de adoración. Se os pongo un ejemplo de alguien que hace unos años llegó muy frustrado. Dijo, no, pastor, imagínese que yo di una ofrenda especial al Señor para que me fuera bien en un viaje que yo tenía por allá. Oiga, ese fue el peor viaje de mi vida. Yo no sé qué pasó, pero si yo ofrendé. Y yo creo que, bueno, claro, no fue un buen diálogo con esa persona, pero yo creo que muchos de nosotros tenemos esta práctica de dar así, como con un temor de que si no doy no hay mal, o voy a dar generosamente para que me vaya muy bien. Pero en últimas, ¿Dios está en el centro de esa edad? No. ¿Quién está en el centro? Tú mismo. Y esto es un ánimo muy importante para mirar la manera en que nosotros somos generosos hacia Dios y hacia otros. Porque toda generosidad debe ser dada como un acto de adoración a Dios, para que Él sea glorificado, no para que Él no te quite, sino para que Él te dé más. Sin embargo, Dios llama al orden a este pueblo y les dice, usted no se da cuenta de eso. Pero ¿por qué les está diciendo justamente? No reforzarle esta idea de que les está yendo mal porque en últimas han ordenado la prioridad de dar a Dios. Resulta que en Deuteronomio, un capítulo muy conocido por ustedes, Deuteronomio 28, están en el pacto que Dios hace con el pueblo, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Porque sí, mis hermanos, esta dinámica de la siembra y la cosecha es una dinámica que vamos a ver desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero Dios revisa la forma, las razones por las que lo hacemos. Y Dios está aquí citando, básicamente, casi que textualmente, está citando lo que Él dijo que iba a ser una maldición a causa de la desobediencia. Entonces les está haciendo recordar que en el pacto ellos dijeron que lo iban a poner primero. Y Él no está pidiendo todo de ellos. Él está pidiendo que muestren que su reino es una prioridad en sus vidas.
¿Vale? Ahora, a nosotros esto nos deja un interrogante cuando tratamos de aplicar este texto para nosotros hoy. Y si nosotros no tenemos templo, entonces ¿cómo adoramos al Señor? ¿Cierto? ¿Cómo podríamos mostrar que Él es una prioridad? Y eso lo vamos a resolver más adelante. Versículo 12. Vamos a ver la respuesta de este pueblo. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, ese poquito del pueblo que volvió, que retornó del exilio, obedecieron la voz de su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios les había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor, es decir, agachó la cabeza y entendió y admitió esa reprensión. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Es decir, ¿cuántos días después? Ya no la estudiaron esta semana. 23 días. 23 días después de la primera exhortación, el Señor mismo es el que despierta a los adormecidos. A los adormecidos, líderes, sacerdotes y pueblo. Los despierta. Y ellos ponen manos a la obra y empiezan a hacer la obra de la casa del Señor de los ejércitos. Es muy interesante la manera en que este texto nos ejemplifica lo que uno necesita para poder volver a Dios una prioridad. Uno necesita un despertar de Dios mismo. Y mientras veía este texto y lo estudiaba, estaba pensando mucho porque que eso debería ser más una oración para nosotros. Si uno lo nota, ¿cierto? Como ahorita lo admitíamos, si uno nota que Dios no es una prioridad, yo creo que nos debería orar más por eso. Orar más que el Señor despierte, ponga tanto el querer como el hacer en nuestro corazón. Porque en verdad, muchas veces uno se da cuenta de su pecado, uno se da cuenta de la indiferencia que tiene hacia Dios y hacia las cosas de Dios, y simplemente se siente mal, pero no hace nada. Y aquí el texto, me encanta esa palabra que utiliza, es que Dios, el Espíritu de Dios despierta a quienes están llamando al arrepentimiento. Ahora, es impresionante ver a esta altura, y no puede pasar por alto, y que he querido en todos los profetas hacérselos ver, que Dios no tiene por qué hacer esto. Es decir, ¿cuántos profetas llevamos ya? En todos que aparece Dios, llamando, advirtiendo, exhortando, animando, prometiendo. Y pasan 70 años y este pueblo sigue demostrando que su corazón no ha cambiado. Claro, requiere una disciplina, pero no el cambio y la transformación del corazón que necesitaba. Y Dios les dice otra vez: háganme una prioridad. ¿Qué necesidad tiene Dios de eso? ¿Qué necesidad? Si yo fuera pero es cierto que uno no va a seguir con los hijos. Entonces, vuélvanse y obedecieron la voz de su Señor. Un mes, un despertar bastante rápido a comparación de los otros profetas. Ahora, vamos a contestar esta pregunta de priorizando el reino de Dios para nosotros hoy. Si nosotros no tenemos un templo, entonces, ¿cómo aplicamos una exhortación como la que estamos escuchando?
Y yo sé que la transición rápida que se podría hacer, no, este texto habla de la generosidad hacia la iglesia del Señor, pero no es tan rápido. Otros dirían, no, el templo del Señor somos nosotros, ¿cierto? Porque Pablo dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y tampoco es tan rápido. Permítanme hacer como una disertación, este va a ser el punto más largo, porque creo que es un grueso del capítulo. El templo representaba la presencia física de Dios y la gloria de Dios, el lugar especial de Dios que tenía dentro del pueblo, en el corazón del pueblo, el valor, por eso tanto de esas joyas, tanto de ese oro, tanto de los tesoros, se habla porque era el valor, donde esté tu tesoro está tu corazón, si mis tesoros están allí, en el templo del Señor es porque Él es muy importante para mí, ¿vale? Allí pusieron su tesoro, allí pusieron su corazón. Pero si no tenemos templo, es muy importante ver en el Nuevo Testamento dónde aparece esta palabra del templo. Y claro, Pablo en la 1 Corintios, capítulo 6, nos dice que nosotros hemos sido hechos templo del Espíritu Santo. Antes la presencia de Dios habitaba en un lugar. Pero cuando tú rendiste tu vida a Cristo y lo hiciste tu Señor y tu Salvador, dice la palabra que la presencia del Señor ya no va a un edificio, sino que va a ¿dónde? A nuestra propia vida, que hace de nosotros su morada. Imagínate eso. Entonces sí, una de las primeras referencias es claro, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero también el Nuevo Testamento nos dice, 1 Corintios capítulo 3, 16 y 17, que nosotros como iglesia somos juntos el templo de Dios. Dice Pablo, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, es decir, la iglesia, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, es decir, la iglesia, es santo. Y eso es lo que ustedes son. ¿Ven que no es solamente uno? Recuerden por allá Pedro también diciéndonos que nosotros somos piedras vivas de un edificio que Dios está construyendo. Claro, y hay varias referencias en las cuales constantemente se nos dice que la iglesia es ahora el nuevo templo donde Dios habita. No solamente yo, sino esta congregación. El templo en el que Dios habita, el templo que Dios defiende. Ahora, si el templo no se refiere tanto a edificios, entonces ¿a qué se refiere ahora? Porque ciertamente me decía alguien esta semana, oye pastor, yo sí quiero escuchar esa predicación, porque yo solo escucho esa predica cuando la iglesia está haciendo un fondo pro templo. Es la única manera en que yo he escuchado a Jehová predicarse. Y bueno, tiene algo de, pero no es el centro. No es el centro. Si nosotros ya no tenemos edificios, la edificación del reino, ¿ahora en qué se centra? Se centra en el avance, el crecimiento de su iglesia en el mundo, no solamente de su iglesia local, ¿sí? El avance de su iglesia en el mundo. Y no sé si ustedes recuerdan cuando Pablo estaba por allá peleando con los corintios sobre esa polarización que tenían entre Apolos y él. Él les dice en 1 Corintios 3:9, nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, en la obra de Dios, en el trabajo de Dios. Y ustedes, iglesia, son el campo de cultivo de Dios. Ustedes son el edificio de Dios. ¿Ven dónde está el templo de Dios ahora? Es claro que no es algo individual solamente, que es algo profundamente colectivo de nosotros como iglesia. La pregunta es cuánto de nuestro esfuerzo, entonces, en esta reprensión que Ageo está llamando a la prioridad, ¿cuánto de nuestro esfuerzo realmente está sumado a edificar aquello que Dios activa, constante e insistentemente está edificando en este mundo, en este tiempo? ¿En qué está ocupado Dios? ¿Edificando qué? Su iglesia. Su iglesia. Ese es el nuevo templo. Pero no sé si les salta la curiosidad de por qué es tan importante la iglesia de Dios. Y entiendan, no estoy hablando del rey de Belén.
Nosotros somos parte de una iglesia mucho más grande en el mundo. Mucho más grande en el mundo. Que Dios está llevando a expandirse a todos los rincones de la tierra para que todos conozcan a Jesucristo y entonces venga el fin, como dice el Evangelio de Mateo. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dios sometió todo bajo los pies de Cristo y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ella es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Efesios 3:10. De este modo, a través de la predicación del Evangelio, la infinita sabiduría de Dios va a ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Ven que en últimas la iglesia tiene un propósito también evangelístico, en el cual la presencia de Dios está llegando a todos los rincones de la tierra y donde también todos los espectadores celestiales están viendo qué pasa con la iglesia? Porque la iglesia, al ver la infinita sabiduría de Dios, se va a dar a conocer es por medio de este cuerpo que crece. Cuando el mundo ve la iglesia y cuando las huestes celestiales ven la iglesia, ven la enorme sabiduría de Dios. La iglesia de Cristo, nosotros somos una expresión de la gloria del Señor. ¿Ok? Ahora, para ellos, en Ageo, un edificio grande, artesonado, enorme, voluptuoso, maravilloso, casi que escandaloso, como después lo hace Herodes cuando lo reconstruye, era la manifestación de quién era el Dios que habitaba esa casa y el lugar que tenía en el corazón de este pueblo. Pero ahora, para nosotros del Nuevo Testamento, que no tenemos templo, entonces ¿qué hacemos? Ven a través de las Escrituras que nosotros nos convertimos ahora en ese grande, majestuoso, voluptuoso, maravilloso edificio de Dios que le da a entender al mundo la sabiduría de Dios y lleva su gloria a todas partes. No tengo tiempo para hacer todas las referencias en las cuales constantemente Jesús, como Pablo, como Pedro, como Santiago, nos dicen: hermanos, hagan brillar su luz para que puedan ver y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Para eso fueron salvados, para que hablen de la belleza y la grandeza del Señor. Constantemente aparece esta idea de que la iglesia ahora se vuelve el gran anuncio de la fidelidad, de la bondad, pero también de la gloria de Dios. Y yo sé que eso es como abstracto, especialmente cuando veo sus caras al desmanchar esto. Porque para nosotros la iglesia es un edificio. Y la iglesia es un grupito de gente. Y la iglesia es un plan dominical. ¿Sí? Donde yo voy, me siento, y recibo una predicación, a veces la escucho, a veces me duermo, pero sí, como que miro a ver si cliqué algo, si no, muy bonito, hago un checklist de que ya fui y esta semana me va a ir bien. Sé que muchos otros vienen con hambre, es como que yo quiero saber qué es lo que Dios me va a hablar y quiero conocerlo más, y traen sus notas y estudian durante la semana y lo escuchan este sermón varias veces. Sé que aquí hay de todo un poquito, ¿sí? Pero mis hermanos, la iglesia es el gran proyecto de Dios. Y nuestra cultura individualista nos ha hecho pensar que básicamente se trata de nosotros. Cierto, de que Dios nos está salvando y nos está trayendo hacia Él y nos está guardando hasta que Cristo venga. Y la iglesia no importa mucho en nuestra agenda. Nosotros básicamente hemos aprendido mucho por nuestro background religioso en ocasiones, sea cristiano, sea católico, pero aprendimos a consumir iglesia. Como que de donde vamos y ponemos unas noticas y ya. Pero según lo que les estoy exponiendo, por eso quiero que no se me pierdan en esto. La iglesia es el gran proyecto de Dios. El gran
templo de Dios, donde Dios está mostrando su sabiduría, donde Dios está siendo glorificado. Y entiéndanme, no me refiero a un edificio, me refiero a un pueblo que crece, y crece, y crece, y se expande. Ok. Entonces, si esto es así, ¿cómo es que nosotros nos unimos a edificar la iglesia de Dios? Porque ese es el gran templo. Eso es lo que está ocupado. Por eso Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Quienes dicen, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿En dónde me pongo? Colaboramos a Dios en la labor de Dios, que es edificar la iglesia. Esa que está creciendo por todas partes del mundo. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? En su tiempo era volver y despertados por el Espíritu, van y ponen manos a la obra. ¿Qué sería para nosotros poner manos a la obra hoy? Y ahí es donde hemos venido hablando en otras ocasiones de este tema de que un verdadero discípulo de Jesús se evidencia también en que así como crece, como dice Pablo en 2 Corintios 9, así como crece en la fidelidad, en su pasión, en su amor por el Señor, también crece en esta gracia de ser generosos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, en últimas, para que la iglesia avance, necesita de nuestra generosidad. Pero antes de que nos metamos la mano al bolsillo, déjenme decirles que la generosidad implica mucho más que eso. Y hemos hablado de esta generosidad 3T, simplemente para que se nos recuerde fácil de qué se trata. 3T. Tiempo, talento, tesoros. Generosidad 3T. Tiempo. Dice 2 Corintios 5:15. Que Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó de ellos. Díganme de qué se trata eso. Que básicamente, si tú abrazas la cruz de Jesús, haces saber que ya le perteneces. Y eso no es solamente un acto como de confianza y seguridad de que hemos de ser salvados de la ira de Dios. También implica que yo me uno a la agenda de Dios, que ya yo no vivo para mí. Escuchen eso. Yo ya no vivo para mí. ¿Y qué implica? Que en últimas ya no es mi proyecto de vida, ni mis sueños, ni mis anhelos, sino que todo está supeditado a la dirección del Señor, a la consulta constante del Señor. Esta es tu voluntad, este es tu propósito, esto es lo que tú quieres de mi vida. Tiempo, el recurso más valioso que todos tenemos, ¿cierto? Tiempo. ¿De qué manera podría nuestro manejo del tiempo mostrar que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida? Una cosita sencillita. Tu devocional. Arrancas solo por ahí. Si eso es un buen primer paso. Que tú no arrancas un día sin buscar la presencia de Dios, sin tratar de entender, Señor, háblame, sígueme moldeando, capacítame, enséñame tu voluntad. Tú no arrancas tu vida así. No arrancas con tu agenda, arrancas con la agenda de Dios. Y claro, eso se puede ir mucho más allá, que en el tiempo que yo utilizo de ocio, ¿de qué manera lo utilizo? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar para que el gran proyecto de construcción de Dios también avance en la manera en que yo invierto mi tiempo? Yo estoy profundamente agradecido, especialmente con quienes abren sus casas cada semana para que haya una comunidad misional. Miren, los que no han hecho eso es muy cansón. Déjenme decirlo, eso es muy cansón. Porque claro, más si tiene niños chiquitos, uno tiene que dar. Claro, tiempo trapeando, tiempo barriendo, tiempo... Hay que hacer muchas cosas. Quienes aquí abren sus casas, gracias por eso. Ustedes saben que hay gente dentro de nuestra iglesia, siervos, que más o menos gastan unos 10 horas semanales sirviendo a la iglesia. Y no son pagos por la iglesia. Porque están sirviendo, están visitando personas, están administrando las cuentas, están elaborando contratos, están verificando cómo vamos a hacer con el presupuesto hacia adelante, están viendo cómo capacitarse, están yendo a entrenamientos, personas que están metiéndole mucho, que madrugaron mucho hoy para que nosotros pudiéramos tener iglesia, porque esto es tan bonito, se demora tiempo en montarse.
Y los muchachos me están diciendo, pastor, no estamos muy sólidos, díganle a alguien a ver si nos ayuda. Claro, déjame, yo les voy a decir que también nuestro tiempo madrugadito el domingo, pero si es el único día que yo duermo. Sí, eso, como decía David, no le da nada, Señor, que nos cueste sacrificio, ¿cierto? Claro, tiempo es nuestra mayor adoración al Señor. En tiempo. Dáselo al Señor. Y piensa de maneras prácticas, ¿qué implica eso para ti hoy? Para que no dejes, ay, sí, tan bonito eso. No, ponlo ahí en la agenda. ¿Qué significaría darle tiempo al Señor? Arrancando obviamente por el devocional. Pero ¿qué sería el 2.0? Pues 3.0. Talentos. Primera de Pedro 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial de parte del Espíritu, úselo sirviendo a los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú sabes que el Espíritu Santo de Dios te dotó de maneras únicas, particulares y especiales a ti. ¿Tú sabías eso? De hecho dice que Él lo repartió en la iglesia. Así que si tú estás aquí, algo te tuvo que tocar. De pronto algunos muy visibles, histriónicos, otros más callados y silenciosos. Pero hay un don que Dios te dio. ¿Lo estás usando? Porque mis queridos, yo siento que a veces utilizamos mucho los talentos del Señor como en dos formas. La primera y la más común es que los talentos que tenemos los usamos para hacer la lata. Básicamente. Y Dios nos lo dio para administrarlos bien, usarlos. Y a través de esos dones viene también la provisión de Dios para nuestras vidas. Pero si no lo haces con tus talentos, déjame decirte, Dios tenía mucho más en mente. Mucho más en mente. Y otros, sabemos que tenemos dones dados por el Señor. Ay, pastor, que yo tengo mucho miedo. Pues más bien lo entierro. Cuando venga el Señor le digo, no es que me dio miedo. Pero ustedes ya conocen la parábola. Y otros, tenemos muchos talentos, pero no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo está marcado por nuestra prioridad. Hay mucho tiempo, mis hermanos, con todo el amor del mundo. Hay mucho tiempo para la televisión, para la novela, para los realities, para el gimnasio. Hay mucho tiempo para el ocio. Y creo que en últimas, ahí viene esa pregunta del Señor. Este pueblo dice, todavía no es tiempo. Y eso nos debe dar las orejas a nosotros. Todavía no es tiempo. ¿Cuál es la excusa que tenemos para decir, no, es que no es tiempo, no tenemos tiempo? Y normalmente lo que escucho es, pues estoy muy cansado, o en ese tiempo hago X, Y, Z actividad. Sí, constantemente. Hay una excusa al Señor. El último es el de los tesoros. Segunda de Corintios 8, 7. Pero ustedes así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, conocimiento, dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. El texto es una ofrenda que se levanta para una situación en particular, pero marca un principio que en últimas el Evangelio nos hace generosos. Y que sí, el pueblo de Dios ha de ser reconocido por su generosidad. Primero Timoteo 6, 18. A los ricos enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que es verdad. Ven que también podemos adorar a Dios con lo que Él nos da. Y ahí es una de las grandes cosas que a veces se ha dado un debate grande en la iglesia. No, que como es de los diezmos y que las ofrendas. Es que el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. Y lo hemos explicado muchas veces. Pero sí, el diezmo es algo que en el Nuevo Testamento no aparece de manera mandatoria. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un templo
y tenemos un sistema de gobernación teocrático o teocéntrico, como lo tenían en ese tiempo. Ahora el sistema es muy diferente. Pero el principio de la adoración a través de nuestros diezmos, a través de las primicias, a través de todas las ofrendas voluntarias o volitivas que este pueblo tenía, sí nos marcan algo, que es que no era solamente un tema de mantenimiento de un edificio, era un tema de nuestro corazón. Y no era porque el templo tuviera necesidad, porque en muchas ocasiones el templo estaba repleto de tesoros. Recuerden que los reyes de Babilonia, los persas, los asirios, llegaron por eso, a coger los tesoros que estaban adentro. No era que el templo tenía necesidad. Los que tenían necesidad era el pueblo. ¿De qué? De saber que Dios era primero. Porque en la forma en que damos, mostramos dónde está nuestro corazón. Y mis hermanos, aquí por eso es que nosotros no hablamos tanto de la generosidad. Yo siento que he pecado contra el Señor al no hablar de esto. Porque nosotros retenemos. Dígame, ¿cuánto es lo mínimo que puedo dar? El 10% es 10% después de esto, después de esto. Es decir, el punto no es eso, no es cuánto. Es tu corazón. El punto no es llenar la casilla, no, yo sí di alguna cosita por ahí. ¿Por qué es importante el dinero para el proyecto más grande que Dios está construyendo? ¿Qué se paga con la iglesia? Dígame. ¿Qué se paga? Edificios, pastores, misioneros, siervos, entrenamientos, estudio, misericordia. Pasan muchas cosas. Muchas cosas. Mis hermanos, discúlpenme que yo estoy muy regaño. Pero tengo, como me decía el profesor de exposición bíblica, yo tengo que predicar como el profeta predicó. Vimos hace unas semanas en la asamblea. Y recuerdo mucho, claro, ver el déficit en el que la iglesia ha caminado en este periodo de tiempo. Déficit grande, es decir, casi 8 millones de pesos, eso es mucha plata. Ahora, algunos que vieron las cifras, quiero decirte que nuestra iglesia tiene en su gobierno un grupo de personas que es el Consejo Administrativo, que son quienes velan por los recursos de la iglesia. Porque no queremos que un pastor tenga que estar haciendo también ese papel. Es más sano que alguien más lo haga, convocado y votado por la iglesia misma. Hay un grupo de hermanos que se fijan en eso, hay una administradora que está fijándose en eso. De hecho, hay una revisión que se va a hacer también como para auditar y que nuestros procesos sean cada vez más claros. Pero siempre esas cifras están totalmente abiertas a los miembros de la iglesia. Y sé que muchos de ustedes han venido heridos de iglesias en donde les explotaron y les prometieron cosas, y por eso han cerrado su corazón a la generosidad. Yo quisiera también que eso no fuera una excusa, como lo fue para este tiempo de Ageo, una excusa para decir, no, todavía no es tiempo. Porque Dios no está reclamando un dinero, está reclamando el lugar que tiene en nuestro corazón. Si tú quieres saber eso, por favor acércate a mí con toda confianza, no te des pena. Pastor, yo sí como que, y esa plata en que se gasta, está totalmente abierto. Sí, acércate a mí, Marce, a José, estaba por aquí atrás, Juanita, pueden darte acceso para que tú veas con transparencia cómo se mueve la plata de la iglesia. ¿Sí? Cero paréntesis. Ahora, mis queridos, cuando hablamos de este tema de la generosidad y nuestros tesoros, yo quisiera animarlos a ver lo que el Señor está reclamando detrás de esto. No es un porcentaje, es tu corazón. Porque créeme, si tú estás dando y ofrendando dentro de la iglesia para que te vaya bien, quizás no te va a ir bien. ¿Entiendes? Y es triste que Dios vea que en última simplemente está haciendo una transacción centrada en ti y no en Él. O si algunos de ustedes tienen mucho menos, yo siempre doy, vea, yo primero a la iglesia no doy.
Pero si eso está impulsado por el miedo, Él te animaría también a que reconsideres. Porque si estás dando porque te da miedo que el Señor te quite el trabajo o que te vaya mal en tu empresa, reconsidéralo. Esa no es la manera en que Dios quiere que des. Que Dios ama al que da con alegría, con gozo. Y de hecho, lo que más alegra es que tengamos la misma misión de Ageo que les está llamando a tener, a que es que ese templo comunica algo. Mis hermanos, sí, nosotros pudiéramos ver lo que significa la iglesia del Señor en el mundo, créanme que daríamos mucho más. Mucho más. Afortunada y tristemente, la gran mayoría del recurso de esta iglesia ha venido de otros que sí tienen su corazón donde es. Que dice, creo en lo que ustedes están haciendo como Red de Belén. Y siento que necesitan más ayuda, que si invertimos más recursos para que ustedes sigan formando buenos pastores, para que encuentren una sede más grande, para que puedan hacer más eventos de evangelismo. Nosotros queremos darle a eso. Esta semana, otra vez, alguien me llama y me dijo, me encanta lo que veo en esa iglesia. Queremos sumarnos, apoyarlos a ustedes. Y uno dice, gracias al Señor, qué rico. ¿Cierto? Que están mandando dólares. Y todos, uy, sí, pastor, entonces ya me mandaron. Yo sí, ya mandaron. ¿Lo estás dando? Porque honestamente, cuando voy a la asamblea de la FIBEC y veo a mis hermanos que no tienen los mismos privilegios que tenemos nosotros, siendo más generosos, a mí me da vergüenza. Yo quisiera invertir ese recurso en otras personas. Ustedes saben qué pasa cuando a uno le dan todo el tiempo. Aquí no me decía para estar los gringos. Hermanos, cuidado con eso. Cuidado con eso, por favor. Que es nuestra responsabilidad. Si nosotros creemos que esta es la obra de Dios, hemos de comprometernos a dar. Y a dar no como que, listo, ya di. No, a dar de tal manera como que el que se necesita. Y cómo lo podemos hacer mejor. Y cómo lo podemos llevar más grande y más adelante. Y sí, eso implica que lo que Dios te da, le tienes que poner ese filtro, Señor. ¿Qué quieres que haga con eso? Y gracias al Señor, esta persona, como les comunicaron, lo aplica. Esta semana recibe una bendición del Señor. Y me encanta. Señor, ¿qué hago con esto? Porque tú me lo diste. ¿Qué quieres que haga con esta plática? Dáselo a mi iglesia. En que nadie le dijera. Sí, esto me lo diste y esta es la destinación. Ya sabes que, más allá del monto, ¿cierto? Porque 8 millones de pesos no es que le sobren pues a nadie. ¿Cierto? Sí. Más allá del monto, sino el corazón. Esto es tu vino. Para algunos es 10, 20, 30, 50, 100, lo que sea. Pero el corazón del Señor es que me diste, ¿qué hago con esto? Porque esto es tuyo. ¿Cómo es que puede ser aún más glorificado con esta platica, Señor? ¿Será que un carro más grande te glorifica más? Y algunos me dicen, pastor, pero es que si viera cómo estamos en la casa. No, yo sí quiero dar, el Señor sabe que sí quiero dar. Pero es que Flamingo me tiene hasta aquí. Y Fanavera. Que muchas veces nuestra generosidad no puede tener lugar. Porque tenemos casas artesonadas, carros artesonados, jugueticos artesonados, ropa artesanada, vacaciones artesonadas. ¿Cierto que sí? Y creo que es pertinente escuchar al Señor hablándonos de eso. No es cuestión de dar. Es cuestión que no estamos priorizando ni soñando lo que Él sueña. Sí, pues yo no puedo dar. Usted dice que no solamente es plata. ¿Cierto? Si usted te ha dado, ministra de manera que sea una prioridad. Tus talentos también, y tus tiempos también.
que se vea para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus amigos, que Dios es primero. Pero termina esta construcción y aparece el capítulo 2. El día 21 del séptimo, es decir, ¿cuántos días? 27 días después de que ya terminaron la obra del Señor, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadak, y al remanente del pueblo. Entonces esta se amplía el auditorio, ahora incluye al pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? Parece que ellos se sorprendieron. Pero ¿cómo podríamos describir lo que Dios está viendo? ¿Cierto? Como que había una mediocridad. Porque esa pregunta es dura. ¿Eso nos parece que no es como nada? Puede que está como tirado. Especialmente a la luz de qué? De las casas artesonadas. ¿Cierto? Ahora, mis queridos hermanos que peinan canas y no peinan, escuchen. ¿A quién le está preguntando el Señor si vieron el templo hace 70 años? ¿A quién? A los más viejos, a los más ancianos del pueblo. Y quiero decirles, esto es muy importante esa nota, porque sí nos está mostrando a quienes ya sienten que ya porque ya hay un poquito más de limitaciones y ya no tengo tanta energía, y como este está llena de pelados, es tiempo de los pelados. ¿A quién les está llamando al orden? A los ancianos, a los que llevan más años caminando con el Señor, a los que han visto la gloria del Señor. Y es a ellos a quienes les pone también esta responsabilidad de seguir edificando la iglesia con la misma gloria que vieron anteriormente. Mis hermanos, yo siento que a veces se siente como esta idea de que si uno envejece, entonces ahora ya no es tiempo. De hecho es cuando más tiempo libre tienes, cuando más madurez tienes, ¿cierto? Cuando más golpes de la vida tienes para poder ayudar a los más jóvenes, a las más jóvenes. Ahí es cuando más puedes, ¿sí? Y de hecho, ustedes saben, como ha dicho esta ilustración, que los jóvenes son como una flecha, van derecho, y son los que tienen visión y pasiones y no sé qué. Pero los ancianos de la iglesia son los que le dan la estabilidad, ¿cierto? La pluma o las plumas detrás de. La iglesia necesita esos dos frentes constantes. El empuje de los jóvenes, pero la sabiduría, la dirección, la oración, la visión que tienen los más ancianos. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, y esfuércete tú también, Josué, hijo de Josadak, son sacerdote, y esfuércense todo el pueblo, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, mi espíritu permanece en ustedes, no teman. Parece que en la edificación del templo continúa una dificultad, y es hacer las cosas a medias. Como que, bueno, aprendamos y hagámoslo. ¿Y cuál es la invitación detrás del texto para ellos? Esfuércense. Y lo dice una, dos, tres veces. Esfuércense y trabajen. No teman, y les da esta preciosa promesa. Yo estoy con ustedes. ¿Por qué? Porque yo se los prometí. Yo voy a estar con ustedes. Y uno debe quedar maravillado con la paciencia de Dios, ¿no? ¡Qué paciencia! Ellos entregan una cosa hinchadona. Dios les dice, ánimo, yo
estoy con ustedes. Hermoso el Señor. Pero en últimas, sí ratifica esta idea del esfuerzo, el trabajo duro y la confianza en el Señor a la hora de edificar la iglesia en el Señor. Posteriormente, ellos responden, pero versículo 10 del capítulo 2, el día 24 del mes noveno, es decir, ¿cuántos meses? Exactamente. Vuelve a venir la palabra del Señor. Y miren lo que dice. Vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en una falda de su vestidura, y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, quedará este consagrado. Y los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Sí, quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar a Ageo, así es este pueblo, y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Oh, bien. A través de una pregunta como una trampa, Él les está mostrando que no es solamente hacer las cosas correctas, sino que las cosas buenas pueden ser contaminadas por el pecado. Eso es lo que está pasando. Y les dice, bueno, ya hay un edificio muy bonito, pero lo que ustedes están ofreciendo es inmundo. ¿Por qué? Porque el corazón no está adorando al Señor. Parece que ellos se casaron con unas formas de adoración. Listo, obedecieron a medias y siguieron adelante. Y ahora, en la adoración que Dios reclamaba, también su corazón no estaba ahí. Por eso era inmundo lo que ofrecían. Y Dios les invita ahora a considerar nuevamente lo que está pasando. Antes de que pusiera piedra sobre piedra el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Y venía alguien a cargar para sacar 50 cántaros, y solo sacaba 20. Los herí con viento abrazado, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto de hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. Está todavía la semilla en el granero, todavía la vid, la higuera, el granado y los olivos no han dado fruto. Pero desde hoy, yo los bendeciré. Y aquí aparece esta segunda priorización de la justicia de Dios. Vemos la impureza ceremonial del pueblo, es inmundo lo que están ofreciendo, es una reprensión directa a los siervos del Señor, los sacerdotes, los está llamando al orden. Pero Dios los confronta y los llama de vuelta a la reflexión. ¿Ustedes recuerdan qué pasó? Yo los herí, nada les rendía, y los llamé, pero ustedes no se volvieron ni hicieron caso. Otra vez, háganlo. Hoy que se pone la piedra del Señor como fundamento, y yo los bendeciré. No me digan que Dios no es un Dios de gracia en el Antiguo Testamento, pues. Porque se pasa, tanto que a uno ya le da rabia mientras lee esto. Se pasa de la gracia y el compromiso que tiene con este pueblo, con volverlos a su adoración. Consideren bien esto delante del Señor. Desde hoy los bendeciré. Y mis hermanos, ahí sí hay un tema muy particular con el tema de nuestra adoración y nuestra generosidad. Porque ya lo vamos a ver, y Malaquías sí lo va a poner mucho más explícito cuando dice, pruébenme en esto, y vean si no les voy a dar. Ahorita hay los ventanas de los cielos y les voy a dar hasta que sobreabunde. Y lo tenemos en nuestra Biblia, sí.
Dios nos llama a una obediencia expectante. De que Él nos va a bendecir. Pero eso sería como una teología de prosperidad. No, porque Dios dice que cuando lo ponemos primero, también Él nos bendice. Claro, estamos en un mundo caído y muchos de los seguidores y apóstoles pusieron primero el reino del Señor y su justicia y terminaron perseguidos, crucificados, colgados, apedreados. Entonces, no quiero que malinterpretes que si tú haces las cosas correctas, entonces la vida, todo el sufrimiento se irá, y mejor dicho, eso vaya a haber bendición hasta que sobreabunde. Pero sí aparece este principio. En verdad uno lo puede ver, especialmente entre nosotros y quienes son generosos y se sacan el pan de la boca. Y Dios les da, y les da, y les da, y les da. Pero lo más bonito es que no les da para que pongan la casa más lujosa, sino que son personas que siguen dando, y siguen dando, y siguen dando, y siguen repartiendo, y siguen repartiendo, porque en últimas ese es el principio bíblico, que cuando Dios te da es para que tú administres y des. ¿Recuerdan eso? La exhortación que le dan a los tesalonicenses: el que roba no robe más, sino que trabaje para que tenga con qué suplir las necesidades de otros. La provisión de Dios no es para que tú seas como un lago que retiene, sino más bien como un canal que distribuye y entrega y bendice para que Dios sea más glorificado. Por último, prioriza la recompensa. Y en esto, perdóname que no tengo tiempo. Pero dos textos que les quiero dejar: Colosenses 3, 1 al 4. Ustedes han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 1 Timoteo 6, 18. Enséñales a ser ricos en buenas obras, generosos, prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que es verdad. Mateo capítulo 6. Pongan su tesoro en las cosas de arriba, porque aquí la orina y el hollín corrompen, los ladrones minan, roban, hurtan, pero en últimas acumulan tesoros en el cielo. Yo he llegado como a esta conclusión de que a veces nuestra administración de nuestro tiempo, talentos, tesoros, no está bien invertida, no solamente porque Dios sea primero, no solamente porque no atendemos este llamado a la justicia de Dios, sino a veces porque nosotros no priorizamos también dónde es que nos pide el Señor poner nuestra mirada y nuestra recompensa, que es en el reino de los cielos. Y a veces no podemos utilizar lo que Dios nos ha dado, porque pensemos que lo que tenemos es todo. Cuando Dios dice todo el tiempo, yo voy a tener más tiempo para mostrar la cantidad de pasajes que hay sobre esto. Miren allá, miren allá, pongan sus tesoros allá, miren su recompensa, allá está puesta. Y vivan, administren su tiempo, sus talentos, su dinero, de tal manera que reflejen. Ustedes no están viviendo para acá, sino que están como peregrinos en este mundo, ansiando algo mucho más grande. Por eso lo puse como: prioricemos la recompensa. Quiero terminar con este texto de Apocalipsis 22, las tres últimas palabras de Jesús en toda la Biblia. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente del mañana. ¿Por qué quiero dejarlos con este texto? Porque algo muy particular que vemos en el profeta Ageo es que él da dos profecías en las que él va a expandir su gloria, que la gloria de esa casa se llenará y los tesoros de todas las naciones vendrán a esta casa.
Y después termina el libro diciendo que a Zorobabel lo ha elegido como un anillo de sellar. A él lo ha escogido de manera especial. Y él va a hacer temblar las naciones de la tierra. Y va a poner nuevamente todo en orden. Esas dos profecías que aparecen en el capítulo 2, en el versículo 6 y en el versículo 20, hacen específicamente mención a algo que apunta a este cumplimiento de Apocalipsis. Donde el Señor sí viene glorioso. Ese es el rey del linaje de Zorobabel, que Zorobabel murió y las naciones lo temblaron. Ageo estaba apuntando la esperanza mucho más grande y a una casa mucho más grande que iba a ser llenada de la gloria del Señor. Quisiera conectarlo con esto, que en últimas es, mis hermanos, nuestra mayor esperanza, la que aguardamos cuando leemos Apocalipsis, de esa venida del Señor Jesucristo y de esa bajada de la Jerusalén celestial, donde ya no hay templo, porque Dios y el Cordero son su templo. Ahora a ellos vienen todas las riquezas de las naciones, y en esa gran fiesta y en esa gran adoración es que se nos pide a nosotros poner nuestros ojos allá, y que vemos de tal manera que sea evidente para todo el mundo, no solamente que Dios es nuestra prioridad, sino que dónde está puesta nuestra esperanza. ¿Qué tal si oramos un momentico? Pedimos ayuda al Señor. Padre amado, te queremos dar gracias por la palabra del día de hoy, esta exhortación a ponerte primero, de que hay muchas cosas, quizás muchas cosas que no pudimos ahondar dentro de este texto, pero si en últimas nuestro corazón ha empezado a atender ese llamado, examínate, considera bien los caminos de tu corazón. Señor, eso es lo que queremos hoy. Mirar sí con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestros tesoros. En verdad estamos manifestando dónde está nuestro corazón. ¿Quién ocupa el primer lugar? De que hay muchos casos y muchas realidades. Pero gracias, Señor, que tenemos tu Espíritu que nos dirige. Yo te pido que por favor, durante esta semana tú sigas aplicando esta palabra a nuestro corazón, llamándonos al orden. ¿Cómo es que podemos ponerte más y más y más cada día en el primer lugar de nuestra agenda, en el primer lugar del manejo de nuestros talentos, en el primer lugar de la administración de los recursos que tú nos das? Pero Señor, también quiero pedirte que a partir de aquí también tengamos una convicción más clara de por qué damos a la iglesia. Porque queremos ver tu gloria crezca a través de la plantación de nuevas iglesias, de nuevos obreros, de nuevas familias siendo alcanzadas por la predicación del Evangelio. Por más buenas obras, más transformación en nuestra mente y corazón, en la manera en que vivimos afuera, en nuestros trabajos, empresas, vecindarios, universidades. Señor, porque es que el Evangelio lo cambia todo, tú lo cambias todo. Queremos ver sí tu iglesia crecer de esa manera. Permítenos ser una iglesia generosa en todo sentido, que se une a edificar aquello que tú estás edificando, tu iglesia, para la gloria de tu nombre, pero también para la sal y la luz y el bienestar y la bondad y la paz que esta tierra tanto anhela percibir. Que nosotros, tu pueblo, seamos eso en cada lugar esta semana también. Eso te lo pedimos, Señor, dándote gracias y unirnos a esta preciosa misión en Cristo Jesús. Amén. Amén.